La Unión Europea versus Bukele. El Salvador no se arrodilla ante los jubilados de Bruselas. La Unión Europea volvió a sacar la regla moral, esa que ellos mismos no usan. Esta vez criticaron a El Salvador por su nueva ley de agentes extranjeros. Según ellos, esto pone en riesgo a la sociedad civil. Traducción: organizaciones políticas financiadas por ellos que operan disfrazados de ONGs. Pero Bukele no se quedó callado. En X les tiró sin filtro. Un bloque envejecido, sobreregulado, con retraso tecnológico y liderado por burócratas no electos que insisten en dar lecciones al mundo. Las mismas potencias europeas tienen leyes especiales contra el financiamiento extranjero de actividades políticas, pero se cree con derecho a criticar a un país que comenzó a hacer lo que ellos hacen en lugar de lo que le dicen que haga. Mientras Europa se ahoga en su arrogancia, Bukele levanta una nación con resultados. ¿Te parece que El Salvador está dando el ejemplo que otros países tienen miedo de seguir? Comentá y compartí si ya te cansaste de los dueños del mundo. Desde el nido de burócratas responsables de impulsar el virus woke en Europa han salido a atacar al presidente Nayib Bukele por su reciente ley de agentes extranjeros. Una ley que solo le debería preocupar a aquellos que pretenden seguir utilizando a las ONG fachadas para que reciban financiamiento extranjero y fungiendo como caballos de Troya seguir desestabilizando al país desde adentro. Hace unas horas, la Unión Europea criticó por la red social X la nueva ley de agentes extranjeros en El Salvador, acusando al gobierno de Bukele de restringir derechos civiles. Bukele no se guardó nada y respondió: las ONG internacionales usualmente son caballos de Troya. En El Salvador, desde el día 1, el presidente Bukele se declaró en contra del globalismo. Dicen que el globalismo viene a morir en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. En contra de esta burocracia internacional que quiere imponer instituciones que no tienen ninguna autoridad sobre las naciones soberanas. No tienen un mandato democrático. Si quieren un lugar en la mesa, deberían postularse para un cargo. Que la gente vote. ¿No será un buen panorama para ellos si las elecciones son libres y justas? Quiero decir, ¿quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Porque ellos vienen a los países, a las naciones, a ofrecer ayuda, a ofrecer un regalo, soluciones al pueblo, fortalecer los derechos, fortalecer la democracia. Pero en realidad eso no es lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es fomentar la división social, crear conflicto social. Estas organizaciones buscan corromper la mente del ciudadano con ideologías izquierdistas. Déjame decirte algo. Soros y sus compinches se toparon con una pared en El Salvador. Gracias a Dios, toda la gloria para Él. Los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia. ¿Nadie cree en sus mentiras allá? Esto al parecer le preocupa a la Unión Europea y que, como todo el progresismo y el surderío también ha manifestado, que se sienten preocupados por una supuesta persecución a defensores de derechos humanos, siempre omitiendo que estos defensores de derechos humanos pasaron de ser pertenecientes a gobiernos anteriores, a la política anterior que destrozó El Salvador, que la hundió en delincuencia, en El Salvador en el que la política anterior no invertía en el pueblo, pasaron de estos puestos en los que se llenaron los bolsillos por la corrupción, ahora ser defensores de derechos humanos, pretendiendo que podrían refugiarse en estos organismos, en estas ONGs y salir impunes. Y esto tiene que quedar bastante claro para todas aquellas personas que no tengan contexto de lo que ocurre en El Salvador. Se está encarcelando a políticos corruptos que se han refugiado en ONGs fachadas, porque cuando no pudieron hacer dinero de la política, no pudieron lucrarse más porque no podían competir con el presidente Bukele, con su partido, tuvieron que buscar otra manera de subsistir y utilizaron estas ONGs para desestabilizar el gobierno de El Salvador, para servir como activistas y manifestarse siempre en contra de las políticas del gobernante salvadoreño, bajo la bandera de ser defensores de derechos humanos y estar muy preocupados por el pueblo salvadoreño. Todo esto es lo que omite la Unión Europea, que simplemente está allí intentando imponer la agenda woke, que lo ha conseguido muy bien en Europa. Todos estos países han cambiado sus prioridades. Hoy, en lugar de que estos señores intenten resolver los principales problemas que tienen estos países, están arrodillados a una agenda que tiene un montón de incoherencias como prioridades, y por ejemplo la seguridad no es una de ellas, y este es el virus woke. Un montón de incoherencias que se están intentando imponer. Incoherencias sin sentido común. Todas estas incoherencias a las que el presidente Nayib Bukele les ha dicho que no. Somos la Unión Europea, donde hay un señor en Bruselas que no elige a nadie, que
lo elige nadie, que no está votado por nadie, que te va a decir a ti lo que tienes que hacer con tu país en todo, no ya que te levanta las aduanas, no, es que te voy a hablar de cuántos inmigrantes ilegales tienes que acoger, te voy a hablar de qué tipo de contenidos tienes que dar a la educación de tu país, te voy a hablar de qué productos no puedes fabricar en tu país o no puedes producir, te voy a arrancar olivos, te voy a sacrificar vacas, te voy a impedir que hagas ciertas cosas, te voy a impedir que pesques. Porque lo ha decidido un señor en Bruselas que no tiene ningún contacto con la realidad y muchísimo menos ningún contacto con las personas a las que afectan. Es que yo conocí a Margaret Thatcher hace unos años, bueno, hacía 30 o 35 años. Me acuerdo muy bien cuando hablaba de los funcionarios de la Unión Europea y decía, those self-appointed bureaucrats. Sí, sí. Esos burócratas que se han autoelegido a sí mismos, ¿no? Que es verdad. Claro. ¿Por qué usted tiene que decir esas cosas si nadie le ha elegido para ello? ¿Quién le ha otorgado ese poder, ¿no? Claro. Entonces, el cambio en la Unión Europea es muy difícil, porque aunque hubiera un cambio político que es deseable, es difícil que se produzca un cambio en esas estructuras que están ya muy anquilosadas, ¿no? Pero es muy deseable, claro que sí. Y resulta que todo el que le dice que no a esta agenda, todos estos organismos internacionales le hacen la guerra. Y sobre todo países como El Salvador, que hoy se han convertido en ejemplo. Todo el mundo habla de ellos y la transformación que está llevando a cabo. Estos organismos no pueden permitir que el ejemplo que está dando El Salvador demuestre que no es necesario arrodillarse ante esta agenda para llevar adelante un país. Todo lo contrario, aquellos países que se han arrodillado ante esta agenda, ante los caprichos de estos organismos y han puesto a un lado sus prioridades, han terminado muy mal. Y por supuesto el presidente Nayib Bukele no va a permitir que unos burócratas extranjeros pretendan llegar a El Salvador a decirles qué hacer, pretendan imponerle la agenda que deben llevar a cabo, que es precisamente lo que buscan hoy estos organismos internacionales. Y esto sí es un peligro para la democracia, porque a estos señores no los votó nadie. Estos señores que quieren imponer esta agenda no han sido elegidos por el pueblo salvadoreño, pero se sienten con el poder de venir a decirle a los pueblos soberanos ¿qué es lo que tienen que hacer? También hay que recordar que en algunos de estos países europeos que hoy se sienten preocupados por esta nueva ley que se ha aprobado en El Salvador, que atenta con los supuestos organismos de derechos humanos, políticas similares han sido aplicadas en países europeos, pero de esto no dicen nada, porque ellos quieren que hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. ¿Crees que la nueva ley de agentes extranjeros en El Salvador es un ataque a la libertad? Pues prepárate para ver cómo el mundo hace exactamente lo mismo, y nadie se escandaliza. Bukele aprobó una ley que pone un 30% de impuesto a ONGs que reciben dinero del extranjero y hacen política. Y los medios gritan autoritarismo. Pero, espera, ¿sabías que eso ya existe en Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos y más? En esos países, si una ONG hace activismo político con plata de afuera, le quitan beneficios, la investigan o la cierran. Pero si El Salvador lo hace, escándalo mundial. El problema es que a los poderosos les gusta que hagan lo que dicen y no lo que ellos hacen. Para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Por ejemplo, en España, las ONG deben declarar sus fondos extranjeros y están sujetas a auditorías de Hacienda. Deben destinar el 70% de su dinero a fines de interés general, y si hacen actividades proselitistas, deben pagar impuestos. ¿Y tú qué pensás? ¿Crees que es bueno tener reglas claras o crees que las ONG deberían poder hacer lo que quieran? Y desde estos organismos internacionales se ha mantenido un ataque constante en contra del gobierno de El Salvador. Un gobierno que ha puesto como prioridad la seguridad de sus ciudadanos y le ha cumplido. Y lo que está ocurriendo con aquellas personas que quieren imponer esta agenda, que quieren instalar el virus woke en nuestras naciones, es que cambian las prioridades de los países por las prioridades de su agenda. Una agenda totalmente incoherente, que realmente no le interesa a nuestros ciudadanos. Pero como les había dicho, aquellos que se atrevan a decirles que no a estas tonterías que quieren imponer, recibirán ataques constantes de ellos, sus financistas, sus medios de comunicación, todos los ataques que hoy está sufriendo el pueblo salvadoreño, el gobierno salvadoreño. Y escuchen ustedes cuáles son estas tonterías que se quieren imponer desde estos organismos, obligando a los pueblos a que se alineen a esta agenda. Veamos. Yo creo que la mayoría de ustedes no se han leído la Agenda 2030, simplemente están a favor porque les invitan en las cenas y sus amigos les dicen que son muy solidarios. Pero es falso hasta el preámbulo. Dice que los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la escribieron unos burócratas en Nueva York y la firmaron los jefes de Estado y del Gobierno sin leerla. En ninguna nación del mundo se ha sometido a referéndum popular. Y en 40 páginas, solo una vez se habla de democracia. Es la agenda de las élites para las élites. Acabar con el hambre en el mundo, pero desmantelar el sector primario.
Garantizar el acceso al agua, pero restaurar los ríos a su origen. Proteger la dignidad humana, pero promover la planificación y el aborto para los pobres. Poner fin a la trata de personas, pero financiar la inmigración internacional. Eliminar la pobreza, pero subir impuestos. Defender las libertades individuales, pero crear una alianza mundial de los datos de carácter personal. Se dicen europeístas, pero en estas 40 páginas no hay ni una sola medida en favor de nuestros compatriotas. Es la agenda de los ricos y de las élites. Ustedes seguirán defendiéndola y yo seguiré señalándoles a ustedes como los responsables. Gracias. Y decir todo esto no solo le cuesta a los políticos, también le cuesta a los creadores de contenido, porque a plataformas como YouTube no le gusta que hablemos de estos temas, no le gusta que evidenciemos a estos organismos internacionales y que hablemos de esta nefasta agenda. Es por esta razón que es muy importante que nos apoyes con tu like, con un comentario ahí abajo, puede ser cualquier cosa, un corazón, un emoji, para que YouTube no pueda censurarnos, no pueda cortarnos el alcance. Todo esto es gratis y muy fácil, no cuesta nada. Un like, una suscripción, un comentario, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Esta es la mejor manera de apoyarnos y para que este mensaje llegue más lejos, ya sabes. Y por suerte hay algunos valientes que se oponen a las tonterías que unos burócratas europeos y unos señores de la élite con mucho poder quieren imponerle a nuestras naciones, exponiéndolos, diciendo la verdad, señalando que estas no son las prioridades de nuestros pueblos, de nuestros ciudadanos. Hay problemas más importantes que abordar, y si les parece que esto resolverá los problemas del mundo, y son tan demócratas como dicen, ¿por qué no lo ponen a votación? ¿Por qué no hay elecciones para que esta agenda se lleve a cabo? ¿Por qué hay que imponerla a la fuerza? ¿Por qué atacar a los que no se arrodillan ante ella? ¿Por qué financiar a ONGs fachadas para que desestabilicen a gobiernos como el de El Salvador? Por no arrodillarse a esta agenda, por no poner estas tonterías como prioridad y preferir solucionar el problema principal que tenía este país, que era la criminalidad. Porque los supuestos expertos que tienen las recetas para resolver los problemas de los países, esas recetas fallidas que aplicaron en El Salvador y nunca funcionaron, ahora se pronuncian y atacan la receta que sí funcionó, que aplicó el presidente Bukele, y le dicen que esta receta viola los derechos humanos. Y como les decía, hay algunos valientes que se atreven a hablar ante estos burócratas europeos y decirles sus verdades en la cara. Entre ellos un español que ha decidido visitar El Salvador para evidenciar con sus propios ojos. Y es verdad lo que dicen los burócratas europeos, de que en El Salvador hay un dictador temible que está violando los derechos del pueblo, que está encarcelando a pobres jóvenes. Y él nos habla de que estas son las narrativas que se manifiestan en, por ejemplo, el Congreso Europeo, en donde no le gustan las políticas del presidente Nayib Bukele. Adivinen por qué. Porque no está arrodillado a su agenda. Porque no ha comprado este virus woke que ellos quieren imponer. Veamos. ¿Cómo ve Europa a El Salvador con esta transformación en diversas materias? Pues verá usted, en Europa además son un virus, y yo lo digo que se llama wokismo, ustedes lo conocerán bien aquí, es un virus que prioriza el sectarismo político sobre los hechos fácticos, para la redundancia, que te da la realidad. La realidad hoy es que El Salvador se está convirtiendo en una potencia internacional en tiempo récord. La realidad es que ha conseguido una refinanciación de deuda pública, nos hemos enterado de apenas 72 horas, de más de $1.000 millones por parte de Estados Unidos. La realidad es que la autonomía de El Salvador, la soberanía de este país, cada día se incrementa más porque la deuda pública cada vez es menor, porque los éxitos en inversiones también financieras, como por ejemplo Bitcoin, es uno de los mayores éxitos de inversión de un gobierno de Iberoamérica, de la historia del continente, y la realidad es que la alfabetización está creciendo, el número de 63 mínimos históricos planetarios, o sea, no hay un país en el continente, ya menos en el planeta, salvo alguno que otro, que tenga los niveles de seguridad que tiene El Salvador. Ante estos hechos, evidentemente hay personas en Europa, como puede ser el presidente del partido que le habla, que soy yo, que tiene una opinión más que excelente, y también evidentemente hay otras, como por ejemplo, me podría decir, el Partido Socialista Español, que piensa muy mal del señor Bukele, no por los hechos de ayudar a la gente, sino porque a veces el socialismo, bueno, diría que bien entendido, porque el socialismo siempre piensa así, el socialismo necesita pobres para funcionar. Y claro, cuando ellos ven que hay una alternativa ideológica no socialista, sino de sentido común,
está provocando este tipo de éxitos, pues obviamente no le tienen en estima porque, como digo, prioriza el sectarismo sobre los éxitos que este gobierno pueda tener. Y justamente esto habla del temor que tienen todos estos organismos, gobiernos, toda la prensa internacional que ataca al presidente Nayib Bukele. El temor es el poder del ejemplo. Por supuesto, ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre, no tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador, le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Los periodistas solo son una de las herramientas que ellos tienen, no es la única. Pero su trabajo es hacer ver a los buenos como los malos y a los malos como los buenos. En un país como El Salvador, un país que era el país más peligroso del mundo, sin comprar la narrativa progre, sin comprar la narrativa woke, está demostrando que se puede cambiar la realidad de países que estaban hundidos en la delincuencia, países que tenían gobiernos que los habían abandonado al pueblo. Y llegó el presidente Nayib Bukele y demostró que la receta que estos burócratas le estaban vendiendo e imponiendo a países como El Salvador desde hace mucho tiempo no funcionaba, dejándolos en evidencia, dejándolos en ridículo. Mientras estos organismos llenaron a países como El Salvador de ONGs que supuestamente ayudarían para salvar al pueblo, para protegerlos, el presidente Nayib Bukele demostró que no se necesitaba de esta gente. El camino era otro, el camino era el contrario al que ellos le estaban vendiendo. Por esto ahora ellos están preocupados por sus ONGs fachadas, ONGs que instalaron en El Salvador y que se han llenado de políticos corruptos, que están refugiándose allí para continuar haciendo política, para continuar haciendo activismo en contra del gobierno actual. Al parecer, tener un país sin muertos, sin extorsiones y sin madres llorando arruina el negocio de muchas ONG de derechos humanos y medios globalistas. ¿Por qué? Porque un país en paz no les sirve. Ya no hay sangre que vender ni cadáveres que reportar. Al arreglar a El Salvador, les mató el negocio a estos mercaderes de sangre. Y su misión hoy es manchar la reputación del gobierno salvadoreño. Decir que en El Salvador está ocurriendo lo peor. El presidente Bukele es un peligro, que los está persiguiendo. Esto es lo que manifiestan estos defensores de derechos humanos. Todo esto utilizando estas ONGs y el financiamiento extranjero para atacar al actual gobierno y desestabilizarlo. En este caso, el eurodiputado Alvise Pérez, eurodiputado español, ha viajado a El Salvador para evidenciar si el relato que manifiestan estos burócratas es real o simplemente es la historia que cuentan todos estos progresistas que no comulgan con las políticas de Bukele. Veamos. Pues mire, como diputado le diré que venimos aquí, evidentemente con una muy buena opinión por los números de los informes conocidos por todos de cómo se está gestionando este país. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar uno de los proyectos más criticados en el Parlamento Europeo y en Europa sobre el señor Bukele, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Después de ver que la joya de la corona más criticada por la Unión Europea es uno de los ejemplos de éxito de un sistema penitenciario como nunca antes hemos conocido. Es más, iba con mi jefe de gabinete, don Luis de las Heras Vives, un doctor en Derecho reputado en el mundo jurídico y además con una experiencia brutal en muchísimas cárceles, especialmente en cárceles europeas, más concretamente en cárceles españolas. Decía exactamente lo mismo que decíamos yo. Si el punto de mayor controversia internacional y europea del gobierno de Bukele es lo que podemos definir como el mayor éxito de contingencia y de coordinación automática para la seguridad, la estabilidad de la seguridad de El Salvador. Y en fin, es que hemos hecho un vídeo además con cada detalle, cada centímetro de esa prisión, y no hay un solo pero ni en derechos humanos, porque se respeta todo con un nivel de precisión y de limpieza y de transparencia increíble, ni a efectos de seguridad. Es decir, ahí se hizo un registro en el mismo momento en el que estuvimos. No es que no entrara una navaja, no es que no entrara un teléfono móvil, de esos teléfonos móviles con los que los criminales ordenaban el asesinato de jueces y de gente inocente en El Salvador. Es que por no entrar entraba una mosca. Y eso es lo que nosotros vamos a decir en la Unión Europea, lo vamos a detallar además con pruebas audiográficas y testificales en los informes respectivos de la Comisión del Parlamento Europeo, y defenderemos pues lo que muchos interesados en atacar al gobierno del presidente Bukele
se niegan a aceptar en el continente europeo. Todo este relato es replicado con una intención específica: globalistas, financistas de estas ONGs y de medios de comunicación, todos estos arrodillados a su agenda, la agenda que quieren imponer. Utilizan todo su poder, utilizan a estos activistas que se mantienen día y noche atacando al gobierno de El Salvador para que envíen su mensaje por medio de estos medios de comunicación internacionales, medios de comunicación que muchos se hacen llamar independientes, pero reciben dinero de estos financistas globalistas y replican en todos estos medios que en El Salvador está pasando lo peor, que están persiguiendo a la gente, que están encarcelando a personas que están velando por los derechos humanos, que están encarcelando a los jóvenes, con la intención de atacar y manchar la reputación de este gobierno, que es uno de los pocos gobiernos que en la actualidad está consiguiendo resultados e impactando en el mundo entero, convirtiéndose en un referente y un ejemplo. Esto les molesta el ejemplo que está dando El Salvador. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta que el relato que están manifestando estos medios de comunicación internacionales no es un relato que busca informar, no es un relato objetivo, simplemente es un guión que toda esta gente, estos organismos, quieren instalar para que en otros países consideren que el modelo que está aplicando El Salvador es peligroso para la democracia, es autoritario. Esta es la misma manipulación que están viviendo hoy en Europa, donde los gobiernos progres se encargan de financiar los medios de comunicación y claro, los medios de comunicación se convierten en simples voceros de sus patrones, los políticos, los burócratas, atacan a sus enemigos políticos, atacan a quienes los opacan con el ejemplo. Que tenemos un serio problema, y yo creo que esto es un problema que compartimos con los salvadoreños, tenemos un enorme problema de credibilidad de los medios de comunicación de nuestros países, es decir, tenemos duopolios informativos, mediáticos, aquí lo llaman plumas paradas, si no me equivoco, en donde los periodistas, en vez de analizar la realidad y en base a hechos poder determinar un artículo analítico, en vez de eso son mercenarios, son parásitos del sistema y del poder, de un status quo que no eligen las urnas para poder controlar un sistema de opinión pública. Bien, como saben que esa opinión pública se sustenta con noticias y de esa opinión pública luego se genera un determinado criterio para votar, dicen vamos a manipular, no a los salvadoreños, también a los españoles, vamos a manipular la opinión pública, vamos a decir que el bueno es malo y que el malo es el mejor, y así mantenemos este status quo. En El Salvador, Dios gracias, eso ha fracasado. El señor Bukele se ha sabido defender de todas las tergiversaciones, manipulaciones y lo que vendrá, ojo amigos, porque con el éxito de este del señor Bukele aquí, la prisión mediática va a empeorar. Dirán barbaridades del señor Bukele, crearán bulos y fake news del señor Bukele a unos niveles extraordinarios, aún peores de lo que ya han vivido, y aguantará porque el pueblo salvadoreño se sabe informar a través de las redes sociales, que Dios gracias todavía no han controlado. Por suerte el presidente Nayib Bukele no se ha callado y no se ha dejado ante esta gente. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la respuesta del presidente Nayib Bukele ante estos burócratas europeos que se creen con el poder, con la autoridad de cuestionar las políticas que se están llevando en el país, que hoy es referente y un ejemplo para la región? Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, muy importante, dejen su like, un comentario ahí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de estos burócratas que intentan arrodillar a las naciones, que no se arrodillan ante ellos, por medio de sus medios de comunicación, de sus ONGs fachadas, desestabilizando, atacando? Déjenme su opinión allá abajo. Si quieren apoyar, dejen un comentario, puede ser un emoji, un corazón. Esto ayuda enormemente porque a YouTube no le gusta que hablemos de estos temas, no les gusta que evidenciemos a estos organismos internacionales, no les gusta que hablemos de esta agenda y de los señores globalistas. Así que ya saben, muy importante, apoyen con un comentario, un like, es gratis, no cuesta nada y ayuda para que estas plataformas no puedan censurarnos tan fácilmente. Ya saben, mi gente, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.